Muy buenos días, tardes o noches a todos mis colegas. Espero estén teniendo una excelente semana. Estamos de regreso con nuestro podcast, aunque por el momento es hora de hacer algunos cambios tanto en el nombre como en el enfoque de los temas, ya que Nursing Profesional lamentablemente llegó a su fin y ahora debemos pasar a una nueva etapa, que va a ser MedTime. Esto ya se podrá modificar, el tiempo lo va a decidir. Así que como ya saben, yo soy Gibran y el día de hoy hablaremos en concreto de la terminología médica y su historia. Para iniciar con el tema, les quiero preguntar, ¿alguna vez han escuchado que el médico usa, por así decirlo, algunas palabras raras al momento de charlar con sus colegas o simplemente cuando habla con su paciente acerca de su patología? Bueno, pues a eso le vamos a conocer como terminología médica, que viene siendo un conjunto muy extenso de términos que va a ser empleado por los integrantes del sector salud, como podemos ver a los enfermeros, a los odontólogos, a los farmacéuticos, médicos, entre otros integrantes de esta gran rama enfocada en la salud. Durante nuestra preparación como médicos, es indispensable que tengamos conocimiento acerca de esta terminología, no solo abarcando su significado, sino también su origen y estructura, y es por ello que en esta ocasión hablaremos un poco acerca de la historia de la terminología médica y cómo ésta se fue desarrollando y adaptando con el paso del tiempo. Al final de todo, voy a dar algunos sencillos ejemplos cómo se puede emplear dependiendo el sistema o en la ocasión que se esté utilizando. ¿Ok? Empecemos. Iniciemos con este gran viaje en la historia y la primera estación en este viaje será la antigua Grecia, que como ya se dijo anteriormente, no se sabe exactamente el origen o de dónde nació la terminología médica, pero se cree en gran medida que todo inició con los griegos, ya que fueron los primeros en realizar grandes investigaciones sobre el cuerpo humano, así generándonos escritos científicos que fueron utilizados durante muchos años. Otro punto a destacar es que el idioma griego es lo más adaptable para formar compuestos e ideas claras que serían muchísimo más complejos de explicar en otro idioma. Como dato interesante, ¿sabían que los primeros textos médicos se encuentran en el Corpus Hippocraticum, o también conocido como los Tratados Hipocráticos, los cuales, como bien su nombre hace referencia, el que tuvo más relevancia al redactar estos textos es nada más y nada menos que Hipócrates? A partir de estos textos griegos podemos observar cómo fueron modificando los significados de los términos, como por ejemplo, en la antigüedad con los griegos, el término itis era para hacer referencia a la afección en sí, y en la actualidad para nosotros podemos considerar a itis como la inflamación. Ahora sí, con esto vámonos a la siguiente estación y ahora nos vamos a encontrar con los romanos, época romana. Bella época que nos deja tantos aportes en el tema. Aquí los romanos siguen escribiendo tratados en la famosa lengua griega porque, como dije anteriormente, esta lengua griega fue usada durante muchos años. La relevancia de estos escritos que se generan en esta época nos hace la apertura sobre las plantas medicinales y la toxicología, que fue escrita por Dioscórides. Y otro nombre importante es el de Galeno, que después de Hipócrates, este fue el siguiente médico que realizó diversos aportes a la medicina. Ahora, pobres romanos, aquí tienen un punto malo, por así decirlo, porque no pudieron generar ciencia científica. Devastador, así devastador. Pero sí pudieron traducir los escritos médicos del griego al latín. Y con esto nos vamos a la siguiente estación. Porque aún falta más. Llegamos a la época medieval. Aquí, por consecuencia de la invasión, se presenta una decadencia de Roma de Occidente, por lo cual los aportes que se realizan son únicamente la traducción de la farmacología y patología. Aquí en general vamos a decir que se va a empobrecer la terminología médica. No hay aportes, al contrario, estamos perdiendo demasiado. Pero ahora entran los árabes, que gracias a ellos, gracias a los árabes, se va a ampliar y profundizar. Aparte de que van a traducir textos griegos
es que se vuelven a enriquecer la terminología médica. Se van a comenzar a emplear palabras en árabe y generar neologismos. Y ya va a ser en los siglos XIV y XV donde se va a generar una renovación en la terminología médica, en concreto en el área anatómica. También van a surgir denominaciones anatómicas gracias a la tarea de la disección, a la actividad de la disección, ya que esta fue tomado después de un largo tiempo que no se realizaba este tipo de actividades. Siguiente estación, y ahora sí, ya nos estamos acercando un poco más al final, porque sigue la época moderna. En esta época se siguen utilizando la terminología en las lenguas bases, es decir, aquí sigue estando la lengua griega, la latín y también sigue estando la árabe. Pero aquí va a surgir un enriquecimiento, se va a enriquecer esta terminología médica en la microanatomía como también en la microbiología, porque se va a inventar lo que es el microscopio óptico, que nos va a hacer conocer el otro mundo que nos rodea y no podemos observar a simple vista. Época importante, gracias al microscopio óptico. Ya nos encontramos en la última estación. Después de conocer al microscopio óptico que nos abrió tantas puertas y nos hizo ver un mundo que nosotros no conocíamos, ahora vamos a llegar a la época donde van a nacer nuevas disciplinas médicas. Así es, estamos hablando de la época contemporánea. Resumiendo esta época, para hacer un poco didáctico este video, este podcast, vamos a resumir que esta época ya es necesario la aplicación de la terminología para poder describir tratamientos y nuevas herramientas de diagnóstico, como por ejemplo el electrocardiógrafo. Pero no solo los voy a dejar con este ejemplo. Para terminar, les proporcionaré diversos ejemplos y cómo es que se componen estas palabras, porque ya hay una necesidad de aplicar terminología para describir procedimientos que serían difíciles explicarlos con palabras o con idiomas diferentes a estos, ¿ok? A continuación les voy a dejar unos ejemplos. Bien, para que esto sea rápido y didáctico y me entiendan y vayan a la par conmigo, voy a dividir esto en sistemas y voy a estar tomando uno para dar el ejemplo, nada más uno por cada sistema o por cada parte. En realidad, únicamente quiero que esto sea claro, quiero que me entiendan y vayamos a la par juntos aprendiendo. Porque también este podcast va a servir como estudio, como repaso. Siempre lo tengo así de esta manera. Vamos a iniciar con el sistema digestivo, para el cual tenemos, por ejemplo, la palabra cialorrea. Cialorrea, como bien escucharon, donde cial hace referencia a la saliva y orrea a una secreción excesiva, por lo cual en conjunto nos va a significar salivación excesiva o secreción excesiva de saliva. ¿Ok? Como primer ejemplo. Ahora vamos a tener temas referentes a la faringe, por lo cual vamos a tener a la amigdalitis, que amígdal significa amígdala, como pueden ver, es como que muy obvio, ¿no? Eitis, como pues también nosotros solemos conocerlo demasiado, va a ser la inflamación y en conjunto va a ser la inflamación de las amígdalas. Como segundo ejemplo, un tema referente al estómago. Para ello vamos a agarrar a la gastroenteritis, donde gastro es igual a estómago, enter a intestino e itis a la inflamación. Y en conjunto otra vez vamos a ver qué es la inflamación del estómago e intestinos. Veamos un poco de las vías biliares como cuarto ejemplo. Aquí vamos a tener a la colecistectomía, que colecisto hace referencia a las vías biliares y tomía va a hacer referencia a la incisión, por lo cual es el evento quirúrgico, el acto quirúrgico que se va a realizar para la extracción de la vesícula biliar. Esto es como cuarto ejemplo y último ejemplo, porque esto lo quiero hacer muy didáctico y muy claro para que todos podamos aprender muy bien. Aunque si tienen alguna duda pueden pedir que les explique algo y les puedo poner diversos ejemplos en otro video.
Y así podemos seguir durante horas y horas y horas y horas y muchísimas horas más con este ejemplo de terminologías médicas, ya que pues es muy amplia y nosotros como médicos debemos tener conocimiento sobre ella para poseer esta comunicación y saber cuáles son los procedimientos, herramientas, entre otros, que van a requerir de esa terminología médica para simplificarlos, ya que en otro idioma pues sería más complicado aún poder explicarlos de manera correcta. Yo soy Gibran y esto fue MedTime. Muchísimas gracias a todos por haber tomado el tiempo para escuchar este podcast y por seguirnos en este nuevo proyecto. Muchísimas gracias a todos, un saludo y espero que estén muy bien. Nos vemos a la próxima con más información.